En la madrugada del 15 de marzo de 1623, una joven de 15 años despertó en el pabellón de la novia del palacio Topkapi. No había dormido. No podía. Fatma Sultán llevaba 3 meses preparándose para este día, y cada hora de esa preparación le había arrebatado algo. Su voz, su voluntad, su capacidad de reconocerse frente al espejo. Ya no era la niña que soñaba con las estrellas. Ya no era la estudiante que leía poesía persa en secreto. Ya no era una persona con deseos propios. Era una pieza política. Un sello viviente. Una alianza matrimonial con un general de 42 años, cuyo nombre le producía un vacío imposible de nombrar. Mientras los últimos invitados abandonaban el palacio imperial, mientras los músicos guardaban sus instrumentos y los cortesanos celebraban la alianza asegurada, Fatma esperaba en una habitación octogonal, rodeada de tapices que narraban conquistas militares. No le habían explicado exactamente qué ocurriría esa noche. Solo le habían dicho que debía obedecer, que su cuerpo ya no le pertenecía, que esto era su deber. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Fatma contaba una historia de terror anticipatorio que ninguna preparación podía disfrazar. Para entender cómo una niña brillante llegó a ese momento, hay que comprender qué significaba realmente ser princesa en el imperio más poderoso del mundo. Fatma Sultán nació en 1608 en el Harén Imperial, ese lugar que los viajeros europeos describían como paraíso de seda y perfumes. La realidad era diferente. Era el palacio dentro del palacio, la prisión más elegante jamás construida, donde las mujeres más privilegiadas del imperio vivían rodeadas de lujo, pero sin libertad real. Su padre era el sultán Ahmed I, gobernante de territorios que se extendían por 3 continentes. Su madre, una concubina circasiana de belleza legendaria. Desde el momento de su nacimiento, el destino de Fatma quedó sellado. Sería moneda de cambio, instrumento diplomático, alianza viviente. Pero en sus primeros años, antes de comprender su verdadero propósito, Fatma fue extraordinariamente feliz. Creció entre jardines perfumados y fuentes de mármol. Aprendió a leer en 4 idiomas: turco, árabe, persa e italiano. Estudiaba astronomía con maestros traídos de Samarcanda, fascinada por las estrellas que brillaban sobre las cúpulas del palacio. Escribía poesía que sus tutoras guardaban en cofres de cedro porque una princesa no debía ser demasiado visible, demasiado inteligente, demasiado humana. Vivía rodeada de riquezas incomprensibles. Dormía en camas de marfil tallado. Sus vestidos costaban más que el salario anual de 100 familias. Comía frutas traídas desde Persia y especias desde las Indias, pero nunca, ni una sola vez, salió sola del palacio. Nunca eligió su propia ropa sin aprobación. Nunca decidió qué estudiar o con quién hablar sin permiso. Nunca fue dueña de su tiempo, de sus días, de su futuro. Porque el cuerpo de una princesa otomana no le pertenecía. Pertenecía al imperio. A los 10 años, Fatma comenzó a notar cambios sutiles. Las miradas de las matronas, que la evaluaban con ojos calculadores. Las conversaciones que se detenían cuando ella entraba a una habitación. Los susurros sobre alianzas políticas que necesitaban sellarse mediante matrimonios estratégicos. A los 13, presenció la boda de su hermana mayor. La vio vestida de blanco y oro, hermosa como una estatua, rígida como el mármol. La vio partir hacia un palacio en Anatolia, hacia un hombre 30 años mayor que ella, hacia una vida que jamás había elegido. Su hermana no lloró durante la ceremonia.
Había aprendido bien las lecciones del harén. Las princesas no lloran en público. Solo en privado, cuando nadie las ve, cuando las paredes son las únicas testigos. Fatma nunca volvió a ver a su hermana. Solo recibió una carta, meses después, escrita con caligrafía perfecta y palabras vacías que hablaban de felicidad y deber cumplido. Pero en las esquinas del pergamino, casi imperceptibles, había manchas que parecían lágrimas secas. Cuando Fatma cumplió 15 años, llegó su turno. El sultán anunció su compromiso con Kara Mehmed Pasha, un general veterano de las guerras persas, conocido por su eficiencia militar y su lealtad inquebrantable. Un hombre al que Fatma nunca había visto. Un hombre cuyo nombre le quitaba el sueño. La boda se celebraría en 3 meses. Y durante esos 3 meses, Fatma aprendería lo que significaba realmente ser esposa imperial. El ritual comenzó una madrugada, sin previo aviso. Fatma fue despertada antes del amanecer y conducida a cámaras del harén que nunca había visitado. Pasadizos secretos, escaleras que descendían hacia profundidades del palacio, donde la luz del día apenas llegaba. Allí la esperaba Gülnar Hatun, una anciana de rostro inmutable, cuya única función durante 40 años había sido preparar princesas para sus noches nupciales. No hubo explicaciones, solo una orden fría. Öğrenmelisin, debes aprender. Lo que Fatma debía aprender se llamaba Tervil ve Mubarak, la educación sagrada, pero no había nada sagrado en ello. Era entrenamiento sistemático diseñado para transformar a una persona en objeto obediente. Cada día, desde el amanecer hasta el anochecer, Fatma repetía movimientos, reverencias medidas con precisión matemática, la cabeza inclinada exactamente 30 grados, los brazos paralelos al cuerpo, la mirada fija en el suelo, durante horas, durante días, hasta que el cuerpo obedecía sin que la mente tuviera que pensarlo. Su vocabulario fue reducido drásticamente. Ya no podía expresarse libremente, solo podía usar frases específicas autorizadas. Emre dersiniz, como ordene. Sizin istediğiniz lo que usted desee. Ben hazırım, estoy preparada. Cuando Fatma intentó preguntar por qué, cuando intentó objetar, las respuestas fueron siempre las mismas. Una princesa no pregunta, una princesa obedece. Tu padre, el sultán, lo ordena. Tu esposo lo esperará. El imperio lo requiere. Las semanas pasaban y Fatma sentía que algo dentro de ella se desvanecía. La curiosidad que la había llevado a estudiar astronomía, la creatividad que la impulsaba a escribir poesía, la voz interior que le decía quién era realmente. Todo eso fue siendo reemplazado por algo más simple y terrible: obediencia automática, respuestas entrenadas, movimientos programados, como si su mente se hubiera convertido en un manuscrito con frases preescritas que solo podía recitar sin variación. Gülnar Hatun observaba cada cambio con satisfacción profesional. Anotaba progresos en registros secretos. Reportaba a las autoridades del harén. La princesa avanza según lo planeado. Pronto estará lista. ¿Pero preparada para qué? Exactamente. Fatma aún no lo comprendía del todo. Solo sabía que cada día se sentía menos ella misma, menos humana, más herramienta. Y eso, le habían enseñado, era exactamente el objetivo. 2 veces por semana la sometían a una humillación específica. Fatma, hija del sultán, era llevada a los aposentos de las concubinas de su propio padre. Allí debía servirlas, llevarles bandejas, ayudarlas a vestirse,
peinarlas mientras ellas conversaban, ignorándola como si fuera invisible. Una princesa imperial reducida a sirvienta de las amantes paternas. El mensaje era claro: no importa quién seas, no importa tu linaje. Si eres mujer en este imperio, tu cuerpo es instrumento político. Y si lo olvidas, te lo recordaremos mediante rituales diseñados para destruir cualquier rastro de orgullo propio. Las concubinas, algunas apenas mayores que Fatma, la miraban con mezcla de incomodidad y alivio. Ellas también habían sido quebradas, pero de forma distinta, y ahora presenciaban cómo el imperio quebraba incluso a sus propias hijas. Fatma dejó de comer con apetito, perdió peso, desarrolló insomnio. Los médicos imperiales diagnosticaron melancolía virginal, una supuesta condición natural en jóvenes próximas al matrimonio. Prescribieron hierbas amargas y sangrías periódicas. Nadie preguntó si quizás el problema no era su cuerpo, sino el sistema que lo estaba destruyendo. Una semana antes de la boda, Fatma fue trasladada al Gelin Köşkü, el pabellón de la novia. Era un edificio pequeño, octogonal, construido en jardines privados del palacio. Desde fuera, parecía hermoso. Mármol blanco, celosías que filtraban la luz como encaje de piedra. Pero por dentro era celda de aislamiento total. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas gruesas. No entraba música del exterior. No entraban voces, solo órdenes de las guardianas que la vigilaban constantemente. Las paredes estaban decoradas con tapices persas que mostraban escenas de esposas ejemplares atendiendo a sus maridos con devoción absoluta. Espejos venecianos importados a precio exorbitante cubrían las paredes. No para vanidad, sino para vigilancia. Fatma no podía escapar de su propia imagen. Se veía constantemente, se juzgaba constantemente, se corregía constantemente. Los espejos la convertían en su propia carcelera. Durante 7 días completos, no vio a nadie excepto a sus guardianas silenciosas. No le permitieron leer, no le permitieron escribir, no le permitieron hacer nada excepto repetir las lecciones aprendidas. Reverencias perfectas, posturas correctas, frases autorizadas. Comía sola, dormía sola, lloraba sola, y cada noche matronas entraban a medir su cuerpo con cintas. Anotaban medidas en registros como si fuera mercancía siendo evaluada antes de una transacción. Porque eso era exactamente lo que ocurría. Una transacción política donde el cuerpo femenino era la moneda de cambio. La noche anterior a la boda, Fatma dejó de llorar. No porque se sintiera mejor, sino porque algo dentro de ella se había rendido. La muchacha que soñaba con comprender el universo había sido reemplazada por un cascarón condicionado para obedecer. Cuando le trajeron la ropa nupcial, seda blanca bordada en oro, pesada como armadura, Fatma la miró sin emoción. Era hermosa, era una trampa. Las cintas internas limitarían sus movimientos. La corona pesada le impediría alzar la mirada. Las sandalias especiales dificultarían caminar. Cada prenda era instrumento de control disfrazado de lujo. Al amanecer del día de su boda, Fatma se miró por última vez en los espejos venecianos. La joven que devolvía la mirada tenía sus ojos, su rostro, su cuerpo. Pero ya no era ella. Era lo que el imperio necesitaba que fuera, una pieza política perfectamente entrenada. La boda se celebró con magnificencia imperial. Cientos de invitados, músicos que tocaron durante horas, banquetes que costaron fortunas, dignatarios de 3 continentes que felicitaron al sultán por la alianza asegurada. Fatma estuvo presente en todo, vestida de blanco y oro, sentada en un trono elevado, observando sin ver realmente. Sonrió cuando le ordenaron sonreír.
Inclinó la cabeza cuando le ordenaron inclinarla. Respondió con las frases autorizadas cuando le dirigieron la palabra. Era la novia perfecta, hermosa, obediente, silenciosa. Nadie notó que sus manos temblaban bajo las mangas bordadas. Nadie preguntó por qué sus ojos parecían vacíos. Nadie se dio cuenta de que la muchacha brillante que soñaba con las estrellas ya no existía, porque a nadie le importaba quién era Fatma realmente. Solo importaba lo que representaba: una alianza sellada, una lealtad asegurada, una transacción política completada con éxito. Cuando los últimos invitados se retiraron, cuando los músicos guardaron sus instrumentos, cuando el palacio finalmente quedó en silencio, Fatma fue escoltada hacia el pabellón nupcial. El edificio octogonal esperaba rodeado de jardines oscurecidos. Antorchas iluminaban el camino. Las guardianas que la acompañaban mantenían expresiones neutras, como si esto fuera procedimiento rutinario. Y lo era, para ellas, para el imperio. Esto era solo una noche más. Para Fatma, era el final de todo lo que había sido. La noche se dividía en fases ritualizadas que las princesas otomanas habían experimentado durante generaciones. No había improvisación. Todo seguía un protocolo perfeccionado durante siglos. Primera fase. Preparación. Fatma fue conducida a baños de mármol, donde aguas perfumadas esperaban. Rosa damascena, sándalo, hierbas medicinales que debían calmarla, pero que solo aumentaban su ansiedad. Las sirvientas la lavaban en silencio, siguiendo procedimientos específicos. Los médicos imperiales entraban y salían, verificando que todo procediera según lo planeado. Tomaban notas, murmuraban entre ellos, como si Fatma fuera experimento científico en lugar de persona aterrorizada. Segunda fase, presentación. La vistieron con túnicas especiales, hermosas a la vista, pero incómodas al tacto, joyas pesadas que dificultaban el movimiento. Cada elemento del atuendo tenía propósito: limitar, controlar, recordarle que ya no era dueña de su propio cuerpo. La condujeron hacia la cámara principal, donde su esposo esperaba. Un hombre al que nunca había visto hasta ese día, un general de 42 años, con cicatrices de guerra y ojos acostumbrados a dar órdenes, no a pedir. Tercera fase. Consumación. Aquí la historia se vuelve silencio. Los registros imperiales no detallan exactamente qué ocurría en esa cámara. Solo sabemos que las princesas entraban siendo una cosa y salían siendo otra, que los médicos esperaban afuera, preparados para intervenir si algo salía mal, que las guardianas permanecían alertas toda la noche, y que muy pocas princesas salían ilesas, ni física ni psicológicamente. Lo que sí sabemos es que existía un término específico en los archivos imperiales: Sokma ve Tam, el choque total, usado para describir el trauma psicológico severo que muchas princesas experimentaban esa primera noche. No era excepción, era norma esperada. El imperio lo sabía, lo documentaba, y aún así lo perpetuaba, porque las alianzas políticas valían más que el bienestar de las jóvenes que las sellaban. En los días que siguieron a su noche de bodas, Fatma cambió de formas que las matronas reconocieron inmediatamente. Había visto esos cambios en docenas de princesas anteriores. Dejó de hablar casi por completo. Ni siquiera usaba las palabras autorizadas. Solo asentía o negaba con la cabeza cuando le hacían preguntas directas. Desarrolló pánico intenso ante la presencia masculina. Incluso los eunucos la hacían temblar.
Sus guardianas debían ser exclusivamente mujeres. Perdió todo interés en comida. Su cuerpo adelgazó hasta volverse frágil como porcelana. Los médicos imperiales diagnosticaron Bacchire melancolici, melancolía virginal. Prescribieron sangrías periódicas, baños fríos, hierbas amargas, como si el problema fuera su cuerpo y no el trauma que había experimentado. Nadie preguntó qué había ocurrido realmente esa noche, porque hacer esas preguntas habría obligado al imperio a confrontar algo incómodo, que su sistema matrimonial destruía sistemáticamente a las mujeres que debía proteger. Era más fácil llamarlo melancolía y continuar como siempre. Kara Mehmed Pasha volvió a sus campañas militares pocas semanas después. La alianza política estaba sellada. No preguntó por el estado de su esposa. Ella había cumplido su función: ser el sello de su lealtad al sultán. Fatma fue trasladada a un palacio secundario en Bursa, lejos de la capital, lejos de la corte. Porque una princesa visiblemente traumatizada era inconveniente. Recordatorio de verdades que el imperio prefería no enfrentar. Allí vivió 32 años más. No en lujo, sino en aislamiento, rodeada de sirvientas que la cuidaban sin comprenderla, en habitaciones lujosas que nunca eligió. La muchacha que soñaba con las estrellas nunca volvió a mirar el cielo nocturno. El trauma había apagado algo fundamental: la capacidad de maravillarse, de soñar, de imaginar futuros diferentes. Fatma Sultán murió en 1655. Los registros oficiales apenas mencionan su nombre. No hubo ceremonias elaboradas, solo un entierro discreto, como si nunca hubiera existido, como si su sufrimiento no importara, como si las décadas de dolor psicológico fueran irrelevantes, comparadas con la alianza política que su matrimonio había asegurado. Durante más de 6 siglos, el Imperio Otomano ejecutó variaciones de este ritual matrimonial. No ocasionalmente, sistemáticamente. Archivos secretos redescubiertos después de la caída del imperio revelan una verdad inquietante. El caso de Fatma no fue excepcional. Fue representativo de experiencia compartida por generaciones de princesas otomanas. Los documentos muestran que muchas princesas desarrollaron síntomas similares después de sus noches nupciales: mutismo, pánico, pérdida de apetito. Los médicos imperiales lo trataban como condición médica individual, sin reconocer que era respuesta traumática a sistema problemático. Algunas princesas desaparecieron completamente de registros históricos después de sus bodas. Sus nombres mencionados brevemente en listas de ceremonias matrimoniales, pero sin seguimiento posterior, como si se hubieran evaporado. ¿Qué les ocurrió? ¿Murieron jóvenes? ¿Fueron confinadas en palacios remotos? ¿Se volvieron tan problemáticas que el imperio decidió borrarlas de la historia oficial? No lo sabemos. Y esa ignorancia es parte del legado. Entre los documentos recuperados hay fragmentos que sugieren resistencia silenciosa: cartas escondidas en costuras de vestidos, mensajes cifrados entre hermanas atrapadas en distintos palacios, intentos de advertir a las más jóvenes sobre lo que realmente significaba ser princesa otomana. Una carta, descubierta en 1923 durante la demolición del antiguo harén imperial, contenía palabras que resonaron a través de siglos. Si lees esto, sobreviviste. Muchas no lo hacemos, no en cuerpo, sino en espíritu. Quiero que sepas, lo que nos hacen no está bien. Que lo llamen tradición no lo hace correcto. Que lo llamen deber no lo hace justo. Recuérdalo, porque quizás algún día alguien pueda cambiarlo. Sin firma.
sin fecha, solo tinta desvanecida en seda amarillenta, la voz de alguien que el imperio intentó silenciar. Esta es la historia de una niña que soñaba con comprender el universo y fue convertida en instrumento político mediante rituales diseñados para quebrar su voluntad. Pero también es la historia de cómo los imperios funcionan, no solo mediante ejércitos y tratados, sino mediante el control sistemático de cuerpos femeninos presentado como tradición honorable. El Imperio Otomano no inventó el matrimonio forzado, no fue el único en usar mujeres como monedas de cambio político, pero perfeccionó la institucionalización de esa práctica, creando protocolos detallados para transformar personas en instrumentos. Y lo más perturbador es que este sistema funcionó durante siglos sin cuestionamiento significativo, porque estaba normalizado, ritualizado, defendido como parte de orden natural de las cosas. Las princesas otomanas no fueron las únicas víctimas de este tipo de sistemas. En Europa, las hijas de reyes y nobles vivían destinos similares. En China, las princesas imperiales eran enviadas a tribus nómadas como garantías de paz. En Rusia, las grandes duquesas servían como fichas diplomáticas, pero el Imperio Otomano documentó su sistema con detalle burocrático que permite comprender exactamente cómo funcionaba la maquinaria. Los registros médicos, los protocolos ceremoniales, las descripciones de síntomas postraumáticos clasificados como enfermedades femeninas naturales. Esa documentación es tanto evidencia histórica como advertencia moral. Así mueren los imperios, no solo con batallas perdidas, sino con las voces silenciadas de quienes debían proteger. Y aún hoy, cuando estudiamos aquella época, tendemos a enfocarnos en sultanes y conquistas militares, en arquitectura magnífica y arte refinado, en el poder y la gloria del Imperio Otomano. Rara vez preguntamos sobre las mujeres cuyos cuerpos fueron sacrificados para mantener ese poder. Las princesas cuyos traumas fueron documentados clínicamente pero nunca tratados con compasión. Las voces que fueron sistemáticamente silenciadas durante generaciones. Porque reconocer su sufrimiento nos obliga a confrontar una verdad incómoda, que gran parte de la historia humana se construyó sobre el control y la destrucción de autonomía femenina, que los palacios dorados frecuentemente ocultan habitaciones donde se ejecutaban rituales que hoy reconoceríamos como abuso institucionalizado, que el privilegio aparente, riqueza material, títulos nobiliarios, acceso a educación, puede coexistir con ausencia total de libertad real. Fatma. Sultán vivió rodeada de lujo, pero murió sin haber tomado ni una sola decisión significativa sobre su propia vida. Nació en el palacio más magnífico del mundo, pero pasó cada día de su existencia en prisión invisible. Su historia, multiplicada por generaciones, es el verdadero legado oculto del Imperio Otomano. No las conquistas gloriosas, no la arquitectura sublime, sino el sufrimiento sistemático de las mujeres que el imperio simultáneamente exaltaba y destruía. Y aún hoy, cuando matrimonios forzados siguen ocurriendo en diversas partes del mundo, cuando cuerpos femeninos siguen siendo tratados como propiedad familiar o transacciones políticas, cuando el trauma psicológico sigue siendo minimizado como melancolía o debilidad personal. Los ecos de aquellas princesas otomanas siguen resonando, recordándonos que la historia no perdona el olvido, pero tampoco perdona la repetición, porque cada generación tiene responsabilidad de reconocer los sistemas de control que heredó y decidir si los perpetúa o los desafía. Las princesas otomanas no pudieron cambiar su destino. Vivieron en época donde cuestionar el sistema significaba ser borrada de él.
donde resistencia era imposible sin consecuencias devastadoras. Pero nosotros podemos hacer lo que ellas no pudieron: nombrar la injusticia, documentar el sufrimiento, negarnos a olvidar y trabajar para que ninguna generación futura experimente lo que ellas vivieron. Esa es la única forma de honrar su memoria, no con monumentos de mármol ni con elegías poéticas, sino asegurándonos de que su sufrimiento no fue en vano, que sus voces silenciadas finalmente sean escuchadas, que la verdad enterrada bajo siglos de tradición y protocolo salga a la luz, y que nunca más el privilegio aparente sirva como excusa para ignorar el sufrimiento real. Si esta historia te ha conmovido, compártela para que las voces que el poder intentó silenciar sigan siendo escuchadas. Suscríbete a este canal para descubrir más verdades históricas que merecen ser conocidas. Activa la campana, porque aún quedan muchas historias enterradas esperando salir a la luz.